Vamos a hacer algo diferente. Me voy a pegar bastante al micrófono en esta ocasión. Estoy bastante malo de la garganta, entonces ya no puedo seguir hablando recio. Estuve intentándolo, grabé un par de videos así y me quedé sin voz. Entonces, para evitar esos problemas, vamos a hablar bajito. Me voy a pegar al micrófono. Ahí lamento un poquito si se escucha rara mi voz, pero es la manera que encontré para no lastimarme más y seguir grabando. Así que me van a ver un poco pegado al micrófono. Puede ser que se escuche un poco diferente mi voz. Es por lo mismo. Primero, porque estoy pegado al micrófono, y segundo, porque no tengo muy bien la garganta. Dejando de lado las explicaciones, hoy vamos a ver un video, al menos que a mí me llamó la atención, que nos deja claro una cosa, y es que Paraguay sí tiene playa. Lo único que las playas son muy diferentes a las que nosotros solemos ver en otros lugares. El video original como tal se llama Paraguay Hernandarias, a minutos de Iguazú, una playa caribeña, Tacurupucú. Si ustedes quieren ver el video original completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos, me ayudarían un montón si se suscriben. Y ahora sí, vayamos viendo. ¿Sabes a qué país pertenece esta hermosa playa? Sí, es un lugar que invita a desconectarse, a disfrutar, a quedarse simplemente contemplando. Quédate con nosotros porque en este video te lo vamos a contar y además te vamos a decir cómo llegar. Estando en Foz de Iguazú y luego de sorprendernos con esas tremendas cataratas, había algo que teníamos en claro. Queríamos conocer Paraguay. Tiene como acento chileno, ¿será de Chile él? Qué buena voz, voz de locutor. Pero de verdad, no quedarnos solo con lo típico, no hacer lo mismo que hace la mayoría, que cruza el puente de la amistad, llega a Ciudad del Este, compra algunas cositas y se devuelve. Por eso decidimos ir un poco más allá, salir en busca de un lugar que nos permitiera conectar de verdad con la cultura paraguaya, con su gente, con su esencia. Y así fue como encontramos una ciudad hermosa, tranquila, cercana, pero que guarda una magia muy especial. Hoy, junto a nosotros, ustedes también van a ser parte de esta búsqueda. Así es que, ¿qué les parece si agarran su mochila y nos acompañan? Porque ahora nos vamos a ir juntitos, ustedes y nosotros, rumbo a un destino que nos va a sorprender de verdad. Por lo general les digo que no me gustan los spoilers. Siempre les he dicho que me salto esa parte, pero les tengo que ser sinceros. Qué buena voz tiene este cuate para narrar. Entonces se escucha hasta bonito. Me dieron ganas hasta de escuchar la introducción, aunque me spoileé algunas escenas. Qué bárbaro. Vamos a Paraguay a conocer Hernandarias y su playa Tacurupucú. Creo que es la primera vez que vamos a ver este lugar. La aventura comienza en Foz de Iguazú, en Brasil. Nos dirigimos hacia el puente de la amistad, donde realizamos migración. Luego cruzamos este emblemático puente que une Brasil con Paraguay. Y ya al otro lado hacemos el ingreso a Paraguay. Llegamos a Ciudad del Este y desde ahí pedimos un Uber que nos llevará directo a nuestro destino final, la hermosa ciudad de Hernandarias. Así que prepárate, porque esto recién comienza. Ah, no está tan cerca de Asunción entonces. Llegamos al inicio del puente de la amistad, pero antes que pasar... Así es, chileno, ¿vieron? Bueno, migración. Lo que yo sé es que si uno viene por el día hacia Paraguay, desde Brasil, no tiene que hacer la migración, sino que tú vas y vuelves porque creo que aquí no te detienen. Pero como ahora nos vamos a quedar a alojar un día en Paraguay, sí vamos a tener que hacer migración porque no hace cosa que a la vuelta nos piden algún comprobante de que estuvimos ahí y vamos a tener problemas. ¿Cómo llegamos hasta acá, hasta este sector? Tomamos un Uber desde el centro, desde muy cerquita del hotel, y eso nos salió 30 reales. Ahí está saliendo en la moneda de tu país. Y así que vamos a hacer la migración. Aquí está la policía de Brasil, me imagino que primero hay que hacer la salida de Brasil y después la entrada de Paraguay. Bueno, aquí vamos caminando y hasta aquí nadie nos ha detenido. De hecho, no se ven policías de ningún país. Y aquí vamos con nuestros pasaportes, chileno-colombiano. Y yo creo que vamos a tener que preguntar dónde presentamos esto, porque sí o sí tenemos que hacer la migración para no tener problemas. Sí, y lo que pasa es que si vas a Ciudad del Este, sí te dicen, puedes entrar, no hay ningún problema. Pero cuando te vas a quedar más días, lo mejor para evitar cualquier problema es que hagas el trámite. Porque si no, después puede ser que te pare la policía y ¿qué vas a decir, verdad? De migración, ese edificio que está ahí es donde hay que hacer el trámite. Acuérdense si es que van a estar más de un día en Paraguay. Fue súper rápido, nos demoramos como 20 minutos. Hay un código QR que estaba ahí puesto en una muralla, es el que está apareciendo ahí. Tú lo escaneas con el celular, llenas tus datos y listo, pasas a esa oficina, te escanean el código QR y listo, pase nomás. Y eso es todo. Como hoy día feriado no hay buses, vamos a usar esta aplicación que es de Paraguay, que se llama Bolt. Yo le puse a Hernandarias, te dice cuánto te sale, lo mismo que Uber, solo que aquí sale en guaraníes, 60.400 guaraníes
y se demora 6 minutos en llegar, parece, y nos dejaría en Hernandarias. Está como difícil ahora hacer el cambio porque me he acostumbrado, Carmen, a hacer el cambio de reales a pesos chilenos. Ahora hay que hacer el cambio de guaraníes a pesos chilenos, y 60.400 guaraníes me suena como harto. No sé cuánto será, pero tengo otra aplicación que Si ustedes quieren saber el cambio de pesos chilenos a guaraníes, lo puedo intentar. Según yo, los pesos chilenos ahorita están como a 10 más o menos el dólar, a 10,000 pesos chilenos o a 1,000 pesos chilenos. Ay, no, ya no me acuerdo. Sí, creo que sí. 1,000 pesos chilenos es más o menos un dólar. Y 6,000 guaraníes más o menos es un dólar. Entonces digamos que es 1.6. Por cada 1,000 pesos chilenos son 6,000 guaraníes, creo. Vamos a ver si lo comprobamos después. Los viajeros que están viendo esto, Divisa Plus, así se llama. Entonces yo le pongo aquí, ¿cuánto dijimos? 60.000. Mira, no es tanto considerando que en Chile, desde el aeropuerto hacia el centro, sale wow. Sale harto. Aquí por 10 lucas llegamos a otra ciudad. No se olviden que ustedes y nosotros nos vamos en breves momentos. Vieron, fueron 10 lucas, o sea 10,000. Vamos a comprobarlo, si no me voy a quedar con la duda. Sí, más o menos. Por cada 6,000 guaraníes son 1,000 pesos chilenos. Casi 7,000 guaraníes. Ese lleva curupí. ¿Y tiene alguna propiedad? ¿Para alguna dolencia? Es menta y boldo. Ah, menta y boldo es curupí. El boldo es para el hígado. Sí. Deja que se siente todo eso y después se va otra vez. ¿Agarra? Esta es mi primera experiencia. ¿Agarra? Agarra, estoy echando. Sí, esto, Es que cuando te das cuenta que acabas de pagar por una jarrilla entera y no solo por un vaso, bueno, por un jarrón, aquí se dice pichel, y te tenés que tomar todo eso, te preocupas al principio. Es la primera experiencia de la Carmen terereando. ¿Te gustó? Que me dijeron, de hecho, en los videos que estamos reaccionando de Chile en el canal de Multisánchez, allí estamos reaccionando a algunos videos y me dijeron que en Chile se consume bastante también la hierba mate. Yo no lo sabía. Cara de que te gustó. Es refrescante, sí sabe a hierba. Me imagino, porque tiene hasta de eso. Manzanilla, todas de hierba. Y eso salió 8.000 guaraníes, por si acaso. Ahí está saliendo en la moneda de tu país. Un dolarcito, un poquito más. Después de tomar ese rico tereré, abordamos un bol que vendría siendo, recuerden, el Uber de Paraguay, y nos vamos directo rumbo a Hernandarias. Ya, salimos con la Carmen a dar una vueltecita por acá, por Hernandarias. Oye, qué bonito lugar este, ¿cierto, Carmen? A todo esto, si se están preguntando cuánto nos costó ese almuerzo riquísimo que probamos, porque estaba delicioso, nada. Sí, gratis. Fue un regalo que nos hicieron los amigos. La verdad es que, uy, qué lindo. Qué lindas personas. Qué maravilloso. Sí, saluditos a la distancia a ustedes. Sí. Muchísimas gracias. Muy lindo. De verdad que lo necesitamos, no habíamos tomado ni desayuno. Sí, muy agradecido. Estaba deli. ¿Y eso, Carmen, es de plátano eso? Sí, ¿En serio? De plátano. Oye, pero cáchense, aquí en la calle hay árboles de plátano en la calle. Hay árboles de plátano en la calle. Y mira, Carmen, acá también. Oh, qué loco, yo nunca había visto esto. Viajo solo, porque esta ciudad se llama Hernandarias. Por un señor que se llamaba Hernando Arias de Saavedra, el primer gobernador criollo de esta zona. Me parece que nació en Asunción, hijo de español, y entre las cosas que hizo fue dividir dos provincias grandes, entonces las dividió en lo que hoy es Paraguay y Argentina. Ah, ya. Como iba la señora con los 3 niños en las motos, ¿se fijaron? Mira, aquí también. Oye, ahí también, ¿verdad? ¿Qué es esto? Algo común por ahí, por lo visto. Estas son palta, aguacate. Palta aquí en la calle. Aguacate. Imagínate. Árboles de paltas. Lo de las frutas y los vegetales que caen del cielo en Paraguay es real. Lo maravilloso de Paraguay. En la calle. Y grande. Y otro de mango ahí. Sino que no hay cosecha, viejo solo. Mira, ese es de mango, el de allá. Hay un mango chiquito. Bueno, nos vamos a ir en un bol a la playa de Hernandarias, que queda cerquita acá, se llama Tacupurú Curu. Tupuro, algo así. Carmen, ¿dónde estamos? Estamos en una playa. Ah, sí, llegamos finalmente a la playa Tacupurú Curu. Espero nombrarlo bien y si no va a salir sobre mi boca como se dice realmente. Que significa algo así como termitero grande. Ajá. Porque son como de la tierra, que como los cerros que se arman. Que los vimos cuando veníamos para acá. Y aquí está la entrada. Así que vamos a ir allá a conocer. Vamos a conocer, acompáñenos, mi gente bella. Uy, Carmen, qué bonito Que esto, nos mira. perdiendo, Mira qué lindo eso. Allá que serán. Todo un parque aquí, mira. Hoy es Ahí está. Semana Santa. Carmen, ahí están los termites, ¿viste? Sí.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se miran estas cosas, verdad? O sea, eso es lo que le da el nombre al lugar. Como que algunos animales hicieron estas montañitas de tierra. Primera vez en mi vida que lo veo. Sí, otro claro. Ahí también hay. Pero eso se hace. ¿Cómo se...? Somos los únicos que vamos caminando por la calle. Ay, aprenda. Aprende. Hay que hacer lo que hacen los chiquillos. Hay un dicho que dice como, donde vayas, haz lo que vieres. Una cosa así. No, se pasaron lo que hicieron aquí. Y esto que está acá no es mar. ¿No es mar? ¿No es mar? No, pues este es el río Paraná. Tal como dice el viejo Solo, la playa Tacurupucú no es una playa de mar, es una playa ubicada a orillas del río Paraná, o más bien dicho, lago Itaipú, que en realidad es un embalse artificial creado por la represa hidroeléctrica Itaipú. La playa fue construida y reacondicionada por la empresa binacional para crear un espacio turístico y recreativo en la zona de Hernandarias. Fue inaugurada oficialmente en marzo del 2023. Las aguas son monitoreadas y hace poco para el baño, aunque en ocasiones el acceso se restringe por descensos en el nivel del lago. Solo yo que ya venía preparada con traje de baño. Sí, yo también. Veníamos con traje de baño, pero por los parlantes dijeron que no se podía entrar al agua. Y la gente, la gente está mirando diciendo, ¿qué hacen estos acá? Eso es como bien artesanales los techitos. Sí, súper lindo. Súper lindo. ¿Y por qué no se podrán meter al agua? Ya como... para los barcos. ¿La punta de allá? Sí, la de allá. Pero sí, ahí hay una represa, pues, Carmen. Una represa que genera electricidad, es una de las más grandes del mundo. ¡Wow! Y esa represa la comparten entre los paraguayos y los brasileños. Se puede ir del lado paraguayo o del lado brasileño. Interesante, ¿no? ¿Qué te parece? Está súper lindo. Ahora sí ya aprendiste a decir el nombre, ¿no? Tacurupucú. Yo ya estaba preparada, pues ahora... Mira, ahí está. Sí. Quisiera... ¿Se puede tocar? No sé, tócalo a ver si te muerde algo. No. Hasta aquí llegamos, ¿no? Bueno, esto sigue para allá, ahí dice que hay un mirador. Área de quinchos y sanitarios para allá. ¿Sí? No. Pero dice mirador es ese, mira, ese es el mirador. Porque apunta para allá. ¿No se puede caminar? No, porque hay una barrera ahí y dice, ¿te fijas? Y el cierto que dice, no caminas para allá. Porque es que la señora del parlante te diga, salga de ahí. O sea, en el mirador sí, hasta para allá es que no se puede. No, me llama la atención el respeto por la persona que tiene el parlante que dijo, salir del agua, salieron... Todos. O sea, no había mucho en el agua, no. Salieron de una. Claro, hay que obedecer, viejo Solo. Porque hemos estado en algunos lugares donde dice, prohibido bañarse, ¿y qué pasa? Igual siguen. Igual siguen. Oye, si esto igual que ir a andar en la playa. Mira aquí para jugar, ¿eh? Mira, cállate, Carmen, esta arena será de acá, Carmen. Parece. ¿La habrán traído? Yo creo que la han traído. Supongo, si es una playa artificial, sí. Ajá. Mira, juguemos. Juguemos voleibol. ¿Sabes cómo me decían a mí en la universidad? El rey del voleibol. Wow. Oye, mira que hay una piscina. También. No te puedes meter al río, pero te puedes meter a la piscina. Ya tiene dos. ¿Y uno se baña gratis? ¿Aquí no se cobra entrada para entrar a la piscina? Preguntemos. Parece que no, porque llegamos y entramos. Ajá. No hay nadie cobrando. Dijo Solo, para allá no se puede seguir. Me siento como observado. ¿Cómo que? Me siento como observado. Ahí. A estas personas que me están mirando mientras estamos grabando. Les debe llamar la atención. Si este viejo que anda haciendo. Oye, está re bacán la piscina, más encima gratis. No sabía que había una piscina municipal. Me habría gustado bañarme ahí. Sí. Es la primera vez que veo todo este lugar. La verdad nunca lo había visto ni lo había escuchado. La playa Tacurupucú. Los paraguayos van seguido a estas playas. Me gustaría saber si ustedes la conocen. Ahí habría estado bacán. Tienen un chapucito. Por eso yo vine con el traje de baño, si se lo aparte que, ¿sabes qué? Me tinca que el agua de acá... Es fresquita. No, yo creo que debe ser media tibia, ¿no? Sí. Me gustaría tocar, por último va a decir, el agua es tibia. Pero no lo podemos ni tocar porque no... No, porque si no nos van a llamar por los parlantes. Sí, hay por todos lados, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Termitero? ¿Termitero? Sí. Hola. Hola. La gente es muy amable, saluda. Sí, saluda. Hasta los niños también. Oye, Carmen, probemos un heladito o algo ahí. Claro. Estoy aquí con una sed. Es más seco que toalla nueva. Vamos a ver qué están vendiendo ahí. ¿Aquí se puede tomar cerveza en la playa? En la playa, sí. Creo que solamente en Chile no se puede tomar en la playa. Ah, no, la comida que está allí, las empanaditas, ¿qué son? ¿Empanadas nomás? ¿Eso? Ah, no, es como pollo. ¿Pollo? Parece pollo. ¿Y ustedes son de aquí o de...? Sí, pero de aquí de la ciudad. ¿Este es de frutilla con algún al trago, algo de alcohol, no? ¿Con qué sería? Fruto rojo. Ese lleva ron blanco, ron rojo
Ron blanco, ron de coco. Hay pirilla para quedar arriba de la pelota, como decimos. Yo creo que me voy por la tradicional, pero Para quedar con cara de juguete, decimos en Chile. Gracias. Que estén bien. Miren, el corintiano. ¿Así se llama usted, el corintiano? El corintiano. Lo mejor de la ciudad. No se lo pierdan. Cuando vengan a la playa, se me olvida el nombre. Tacurupucú. ¿Estoy bien? Tacurupucú. Lo dije bien. Mira, ahí vale 30.000 guaraníes cada uno. Ahí está saliendo la moneda de tu país. ¿De qué parte de Chile son? De Buin, está como a 1 hora hacia el sur de Santiago. Y ella es de Colombia. Colombia. ¿Y cómo sabes que soy de Chile? Por mi acento cantadito, ¿no? ¡Déjale! Sí, desde los primeros segundos yo noté ahí el acento. Es que es cierto que el acento chileno también es muy particular. Un tiempito. ¿Cuál es tu nombre? Israel Fernández, ¿Y a qué parte de Chile fuiste? en Santiago. Tuve un conocido ahí y me dijo para ir, así que me tomé el coraje y me fui. Qué bueno. Ah, y se puede traer su buena carne para hacer un rico asado acá, ¿no? Oye, Carmen, aquí se puede venir en una casa rodante como la que se ve al fondo, incluso con naves espaciales. Tampoco. Yo solo. ¿Ah? Si tú traes tu almuerzo, aquí hay donde almorzar. Ah, sí, pues te hace una comida aquí en familia. Sí, es como unos quinchos de asado, le llamaríamos en Chile. Sí, no sé si es llegar y usarlos o uno los arrienda. Aquí estamos llegando a uno. Yo creo que sí los puedes usar. Este como para una familia. Aquí pueden hacer su asado. Mira, y tiene su lavaplato. Buena, ¿eh? Su enchufe para cargar celulares o para poner alguna radio. ¿Qué dice acá? No hacer fuego directamente sobre la parrilla. Bueno, obviamente hay que usar el carbón y limpiar la parrilla en la mesa al terminal y tirar la basura de los contenedores. Y tiene su luz también. Está buenazo esto. Y hay uno grande. ¿Y será que esto se arrienda? No sé. O uno llega nomás y pone la carne en la parrilla. O el que llegue primero. El que llegue primero agarra. No, yo creo. Yo creo que sí, es el que llegue primero. No sé, los paraguayos me explicarán mejor. Pero como que uno está acostumbrado a que todo se lo cobren. Que le cobren a uno hasta por respirar. Entonces, como que ver que los lugares son abiertos al público te causa un choque. Que eso es. Había que alquilarlo. Estos, Carmen, aquí hay uno grande, pues, ¿viste? Sí, es como, yo creo que es como de termita. Yo creo ¿Esto que. está duro esto? Yo creo que eso lo hacen los animalitos. Mire los hoyitos. Yo creo que son de termitas. Porque se llama termitero. O si no se llamaría hormiguero. Y también le tenemos baños. Absolutamente gratis. Oye, todo aquí ha sido gratis. La entrada es gratis. Los baños son gratis. Bueno, salimos de la duda, le preguntamos al amigo de Paraguay y nos dice que estos lugares así son absolutamente gratis. O sea, tú llegas, te anotas en la portería de que vas a usar uno de ellos y listo. Bueno, y ahí viene y lo usamos, pues es todo súper fácil. Bonito. Es lo que les digo, es que estamos tan acostumbrados, aquí en mi país es así. O sea, no puedes usar nada solo así. A menos que literalmente diga uso público o algo así. Por lo general siempre alguien te va a cobrar. Es más, aquí hay espacios gratis, digamos que parquearte en la calle te pueden cobrar, porque hay personas que se adueñaron de los parqueos en la calle. Literalmente se adueñan de la calle las personas. Entonces imagínense, si te cobran hasta por parquearte en la calle donde todos van, uno piensa que cualquier cosa hay que pagarla. Cuando llegaste a estos lugares donde te dicen, ah, no, aquí es gratis, solo anótese. Es como que, ¿por qué va? Hay que dejarlo limpiecito, sí. Ojo, güey. Qué grandes montañas esas, va. Me gusta, el lugar está muy bonito. Me imagino que será muy caluroso también. Se ve todo bien tranquilo, familiar, relajado. Me gusta. ¿Siempre están acá? Sí, allá estamos. Están al otro lado. Sí, al otro lado. ¿Y eso es Paraguay también? Sí, La represa y ese es Paraguay al frente. sí. Pero, Paraguay todavía. ¿cuánto me dijo que costaba? Aquí me olvidé. Es 50 por persona. 50. 50.000. Sí, Ah, ya. Ajá. Oye, así que si vienen, ustedes están aquí en esta playa, bueno, están al frente. sí. Oye, pero vienen para allá y para acá. Bien gastronómico. Avenida Astronómica. Sí. Avenida Astronómica. Y se pueden venir acá a la playa Tacurupucú. Ah, ¿cómo estoy? Eso. O sea, ¿Quieren mandar un saludo a sus novias? Acá él le va a matar. ¿Él tiene una novia acá? ¿sí? ¿Pero cómo se asustó? ¿Se empieza a ir para allá? ¿Cómo se llama la novia? Belén. Belén, Oye, bueno. Belén, queremos mandarte un saludo acá en el canal de viajes de Soy el Viejo Solo, porque tu novio, ¿cómo se llama él? Eric. Porque el Eric dice que te ama mucho. Eso. Chao. ¡Chao! ¿Y allá qué Uno hay? le habló de amor y salieron arrancando. Acá están pescando, mira. Hola.
Hola. Sí, están pescando. ¿Y ya agarraron pescado? ¿Nada? Más tarde, yo creo. A la Carmen se le dan los pies para allá. Sí. Ahí va el bote del amor. Estamos haciendo para un video de YouTube, estamos grabando Paraguay. Aquí la pica nos va a mostrar cómo es el pescado que pescan acá. Mira. Claro, eso claro, sale de mira. acá. El largo y acá. Ah, Uy, ese pero es son gigante, grandes. Viste, tiene los dientes así. Ah, ¡Qué sí. miedo! Y ese nosotros preparamos como sardina en olla a presión. Sí, 1 hora y media más o menos de cocción con un tempero y come todito. La espina se deshace. Este pescado tiene muchísimas espinas, por eso la gente no es que tanto le agrada. Bueno, voy a mandarle saludos a mis familiares, a mi hijo, ¿Ya? a Enrique Gabriel, Tania Belén, Sebastián Ferreira. Estamos pescando acá con mi marido en el Club Náutico de Hernandarias. Vengan a conocer nuestra ciudad. De eso no se lo pueden perder, ¿eh? Así que si vienen, por ejemplo, a las cataratas de Iguazú, tienen que venirse para acá a Hernandarias. Así mismo. Imperdible. Chao, que esté bien. Chao. Chao. Gracias. Oye, sí, ¿cuántas veces la gente va a Iguazú? Y generalmente lo que hace de Iguazú, bueno, va al lado brasileño, al lado argentino y a lo más, Ciudad del Este. Pero mira, Hernandarias está a menos de media hora de Ciudad del Este. Hay buses, te toma un Uber, que acá el Vol, el que más se usa, y viene a conocer acá. Imagínate, bonito, cerca y barato. Económico. Así que saluditos y abrazotes para todos los amigos de Hernandarias y de Paraguay. Pero ojo, porque justo cuando pensamos que ya nada podía sorprendernos más, al entrar a la ciudad nos encontramos con algo que no esperábamos en absoluto. Y ahí A ver. comienza otra historia. Nos estamos dando una vueltecita esta noche por Hernandarias y encontramos una procesión porque se está celebrando el Vía Crucis. Aquí Es que es Semana Santa. en esta ciudad. Miren qué bonito esto. También hasta las hermanas están grabando para su reel. Hasta una hermana. Sí. En Hernandarias, la fe no se queda dentro de una iglesia. Sale a las calles y transforma a toda la ciudad. Cada año, durante el Viernes Santo, se realiza el tradicional Vía Crucis Mayor. No es solo una procesión, es todo un pueblo que camina unido. Miles de personas acompañan este recorrido, donde se representan las 14 estaciones del Camino de Jesús, en medio de calles iluminadas con velas y antorchas. Pero más allá de lo religioso, lo que realmente emociona es el ambiente, el silencio, las miradas, la forma en que la gente se reúne y comparte este momento. Con los años, esta tradición se ha convertido también en un evento cultural que identifica a Hernandarias, atrayendo a visitantes de distintos lugares. Y ahí es donde entendemos que cuando cae la noche, no solo se encienden las luces de la ciudad, también se enciende el corazón de todo un pueblo. Qué bonito lugar. La verdad es que me sorprendió bastante. Primero la narración del amigo, qué buen video. La verdad es que su voz así tan profunda le da un toque muy bonito. No sé si van a ver esta reacción, si la ven, que sepan que el video estuvo muy bueno, que ese toquecito que le da profesional de radio, porque se nota que sabe mucho de radio, le da ese plus que me gustó bastante. Espero ustedes se hayan entretenido. Yo me quedé encantado con la playa de Paraguay. Esta playa específicamente no la conocía. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Recuerden, aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en una próxima. Cuídense, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.